Una vez más aquí, bendecidos. Qué grato poder compartirles la palabra y reflexionar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, sobre lo que es la gracia de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo en que la mayoría de los púlpitos están mencionando la palabra gracia, pero en realidad pocos profundizan en ella para conocer a fondo lo que es la gracia, que es lo que nos lleva también a conocer a Dios. El apóstol Pablo, después de varios años, dijo a la iglesia estas palabras: para vergüenza mía lo digo, muchos no conocen a Dios. La gente ama a Dios, cree en Dios, pero mucha gente no conoce a Dios. Igual es la gracia, muchos ven la dicha y la felicidad de la gracia, pero pocos la conocen. Por eso estamos tratando de poner el fundamento. Pues bien, esta noche saludamos a todos los hermanos que están viniendo a nuestra audiencia, a todos los bendecidos de Dios, de cualquier iglesia, de cualquier religión, de cualquier dogma o creencia, no importa. Lo que queremos es que el pueblo, si llega a conocer la gracia de Dios, se hace libre de su manera de pensar, tanto religiosa como tradicional, y pueda llegar a pensar como Dios piensa, porque ese es el plan de Dios para nuestra vida. No que defendamos una religión, no que defendamos nuestras creencias, no que defendamos un concepto, no, sino que nos sometamos a la palabra de Dios y conozcamos a Dios, que los pensamientos de Dios de todas maneras son mucho más elevados y mucho más altos que los pensamientos de cualquier ser humano. Por eso el Señor edificó su casa y dijo que su iglesia estaría edificada sobre revelación, no sobre dogmas doctrinales, ni religiones, ni creencias, no, sino sobre revelación. Y cuando hablamos de gracia, pues viene un punto importante. Si Dios te revela a ti lo que del Espíritu viene, tú vas a ser feliz y vas a entender la verdad de Dios, que es lo que esperamos en esta noche. Yo recibo que esta palabra usted la recibe con un corazón abierto y una mente despejada para hacer la voluntad del Señor. Así que bendecimos a todos los hermanos en el Señor y le damos nuestra más cordial bienvenida a los diferentes lugares, personas y en los diferentes países donde nos están escuchando en esta hora, pero que queremos hoy compartirles esta palabra de gracia y de verdad. Bien. Hoy quiero hablarles acerca de una de las doctrinas fundamentales de la primera gracia. Esta es la cuarta doctrina, por decirlo así, de la primera gracia, porque el apóstol Pablo habla de una primera gracia y una segunda gracia. Si no se conoce la primera gracia ni se llega a posesionar de ella, imposible será que pueda conocer y vivir la segunda gracia. Es como decir, si usted no pasa la primaria y el bachillerato, es imposible que usted pueda entrar a la universidad con conciencia limpia para seguir estudiando. De igual manera, entonces aquí viene la primera gracia, que es el fundamento que debe de establecerse para el creyente para que pueda vivir una vida en el reino de Dios, y la segunda gracia lo lleva a estabilizarlo en el reino espiritual de Dios. Así que hay que entender el estado espiritual de la condición y de la posición del creyente. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es la justificación. Hay un verso en la palabra del Señor que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Una de las palabras apostólicas es acerquémonos confiadamente. ¿Qué está diciendo? Que haya una conciencia limpia, que no haya entre Dios y el hombre una acusación. Porque si el creyente, cuando va a Dios a orar, cuando quiere acercarse a Dios, va con una conciencia de culpabilidad, inmediatamente lo que llegue es a decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Entonces no tiene conciencia limpia, porque no tiene un conocimiento de la verdad de Dios. Entonces no se puede acercar confiadamente, porque siempre va pidiendo perdón, porque no tiene conciencia limpia. De eso queremos hablar hoy, cómo acercarse a Dios confiadamente, pero con conciencia limpia. Ahora, ¿qué es lo que nos da esa confianza de poder ir a Dios tranquilamente? Hebreos 10:2 dice que cuando la mente del hombre, cuando la vida del hombre es limpia,
de pecado, limpios una vez, ya no tendría el creyente más conciencia de pecado. Es decir, la única manera de poder entender que yo voy a Dios con conciencia limpia, es decir, con tranquilidad, con confianza, es que mi conciencia haya sido limpia de pecado. Si mi conciencia ha sido limpia de pecado, entonces ya no hay conciencia de pecado, no hay rastro de pecado en mi conciencia. Por lo tanto, cuando voy a Dios en tal confianza, ya no voy con aquella culpabilidad, Señor, perdóname. Porque el hecho de ir con perdóname es porque se siente culpable, se ve mal, entonces no va con tranquilidad. El plan de Dios, el mostrarnos la gracia, el revelarnos la gracia, es llevarnos a tal estado de madurez espiritual, con una mente renovada, cambiada, transformada, con una vida limpia en Dios, de tal manera que ya no tenga más conciencia de pecado. Porque el religioso defiende el pecado. Él dice, mientras estemos en el mundo somos pecadores. No hay en el mundo uno justo que no peque. Todos esos versos que lo culpan de pecado son los que él acumula en su mente, pero no puede ir más allá, porque él no conoce la gracia. Entonces lo que conoce es la ley de conciencia que lo acusa de pecado, que lo acusa de maldad. Y por eso siempre que va a Dios va pidiendo perdón, perdón, perdón. Por eso es que los predicadores de los púlpitos siempre le dicen a la gente, venga hoy y que Dios perdone sus pecados, porque ellos tienen conciencia de pecado, culpan a la gente de pecado, porque ellos no conocen a fondo qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Y eso es lo que queremos nosotros que usted vea a través de los efectos de las verdades de Dios, a través de su palabra. Entonces, por eso la gracia de Dios comienza diciendo que hay que renovar la mente. Efesios 4:23 comienza con renovar la mente, cambiar la manera de pensar, cambiar la forma de pensar y llegar a pensar como Dios piensa. La religión comienza por otro. Arrepiéntete porque si no, no perdonamos sus pecados. Arrepiéntete, que fue el estado de Pedro. Arrepiéntete, arrepiéntete. Pero cuando viene la gracia de Dios, que es revelando lo que es la vida en Jesucristo, el resucitado, la palabra arrepiéntete desaparece, porque usted llega a conocer qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Entonces tienes conciencia limpia de pecado. Esa es la gran diferencia entre ser religioso y conocer la gracia de Dios. Ser del antiguo pacto y vivir el nuevo pacto, que es otra cosa. Diferente, ser religioso a ser un cristiano que vive una vida. Entonces, aquí estamos parados en poner el fundamento de la gracia de Dios para que el creyente tenga verdaderamente una relación con Dios, porque el renovar la mente te da un cambio de posición que a la vez afecta tu condición. Entonces estamos poniendo el fundamento de gracia, poniéndolo, y usted lo establece. Como dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto uso el fundamento y usted se edifica. Ya sea que rechace el fundamento, está bien. O si lo acepta, pues lo va a disfrutar en gran manera. Como dije al principio, si no establece el primer fundamento de gracia, jamás nunca conocerá la segunda gracia. Así se le expliquen, pero no la tendrá, porque es espíritu de revelación a tu espíritu y a tu mente. Así que no vamos solamente a hablar de la doctrina de la justificación, porque eso sería una información doctrinal, un conocimiento exegético de la palabra. Lo que queremos ir a es cómo aplicar la justificación a su vida para que llegue a tener conciencia limpia y a la vez cómo la vida que usted recibe la pueda transmitir a otro, como en el caso que Dios le dijo a Abraham, eres un bendecido. Dios bendijo a Abraham, dijo, pero bendecido para bendecir. O sea que si usted es justificado, es también para transmitir ese estado de vida que Dios le da. En Romanos 4:25 es que se nos habla de la justificación. Solo hay 2 versos en la palabra que hablan de la justificación, pero son trascendentalmente importantes para que el creyente tenga paz y tenga tranquilidad y no se esté culpando todos los días de pecado y buscando todos los versos que hablan de pecado para culparse en su vida.
Mire usted que la mayoría de los creyentes nunca se aprenden los versos que dicen que usted está perfeccionado para siempre, que usted está santo, que usted está libre. No, no, no. Siempre buscan porque la paga del pecado es muerte, destituido de la gloria de Dios. Si no se arrepiente, va para el infierno. Todos son los versos que la religión le trae a la conciencia de la gente, porque es que la gente se siente mal. Pero la gracia de Dios vino para transformar las vidas al pensamiento de Dios. Ahora, por naturaleza el hombre no acepta ser culpable. A pesar de que busca los versos que le dan culpabilidad, cuando vienen las circunstancias en su vida que tiene que enfrentar la realidad, no acepta ser culpable, como en el caso de Adán. ¿Adán acaso aceptó ser culpable? No. Él dijo, la mujer que me diste, y culpa a otro, pero no se culpó él. Ahora, el hombre tiende a justificarse de cualquier manera, porque reconocer la culpa lleva al hombre a tener que humillarse ante Dios. Y usted sabe que en la naturaleza carnal del hombre lo que hay es soberbia, lo que hay es orgullo, lo que hay es jactancia. Entonces no acepta sentir la culpabilidad para buscar de Dios qué es lo que Dios quiere en su vida, o qué es lo que Dios plantea para su vida. Entonces la mayor parte de las veces el hombre solo se humilla cuando toca fondo. Cuando llegan las circunstancias que lo humillan allá abajo, entonces reconoce que realmente ha fallado. Y entonces es cuando dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras ocasiones, por naturaleza, el hombre dice, cuando comete sus errores y tal cosa, dice, fue sin culpa. No era mi intención hacerlo. Eso no es reconocer que falló. Eso es sencillamente tirar un manto sobre la culpabilidad que tiene y se justifica diciendo, fue sin culpa, fue por ignorancia, yo no lo sabía, no era mi intención hacerlo. ¿Ve? Eso es tirarse un manto de justificación, porque no acepta el haber fallado. Y ese es el gran error del cristianismo y de la gente. Por eso es que no pueden tener conciencia limpia, porque no reconocen su falla. No importa cuánto mal haya hecho o herido a otra persona o a alguien, su actitud siempre es, no era mi intención. No fue con intención. Entonces, con eso lo que están es justificando sus actos y declarándose justo. El que está mal es usted que escuchó diferente, interpretó diferente. Es como si le dijera a Dios, yo pequé y fallé, pero fue sin culpa. El que está mal interpretando es Dios de que yo pequé, porque el hombre se busca la justificación declarándose santo. Y cuando ofende a otra persona le dice lo mismo, es sin culpa. Yo no tenía la intención de ofenderle. Es decir, siempre se declara justo y perfecto y el otro es el que es culpable, el que es herido. O sea, el que dio el golpe se ve justo y limpio y el que está sangrando es el culpable. Esa es lo que es la soberbia, el engaño de la carne. Y aquí es donde la justificación viene a trabajar para poder sanar el corazón del hombre. Pero esa actitud que el hombre toma nunca lo deja bien parado delante de Dios. Es decir, no le da conciencia limpia. Aunque diga, pues sin culpa, pues sin intención, pues por ignorancia, cada vez que va a orar, siempre dice, Señor, perdóname, para que lo escuche. Soy un pecador. Mientras estemos en el mundo somos pecadores. Siempre se tira ese manto, pero no puede salir de él, porque nunca se ve libre, porque no entiende que la justificación viene de Dios y no del hombre. Y cuando se justifica el hombre, lo que está es entrando, dándole auge al orgullo y a la soberbia, al no reconocimiento de sus actos contrarios a la palabra de Dios. Entonces, eso es irresponsabilidad y eso es falta de compromiso con su propia vida. Cuando una persona actúa así, sencillamente no actúa en fe, no ejerce la fe, permanece en un estado de conciencia de pecado, un estado pecaminoso de conciencia. Ni se puede sanar él, ni puede sanar a otro.
Entonces, esta es la razón por la que el religioso, no importa cuántas veces ni cuántas cosas haga en su religión, siempre se sentirá culpable. Mire que el creyente generalmente en la religión va y supuestamente se arrepiente, se convierte, hace la oración de fe y sale con conciencia diciendo, mientras estemos en el mundo somos pecadores. Va a orar, Señor, perdóname. Después se bautiza. Se supone que en el bautismo nace de nuevo. Y al otro día, Señor, perdóname. Mientras estemos en el mundo somos pecadores. Porque eso no sirve para nada. Si hubiera servido ese acto que hizo en la iglesia, o hubiera servido el lavamiento en el agua que se hizo, el baño que se hizo en el agua, le hubiera quitado de su conciencia el estado pecaminoso, pero no, él sigue creyendo que es un pecador. Entonces eso no sirve para nada. Por eso es que es un rudimento que debe ser dejado a un lado, porque son obras religiosas muertas. La verdadera vida en Cristo es totalmente diferente, como señala Hebreos 9:9. Ahora bien, pero cuando se ejerce o se actúa en fe, en el poder que tiene la sangre de Jesucristo para su limpieza, produce un estado de conciencia limpia. Se apropia de aquello de lo que Dios dice que la persona es. De manera que de ahí en adelante no se culpa nunca, jamás. Cuando vuelve a ir a orar, gracias Dios mío, aquí está tu Hijo redimido por tu sangre, hecho perfecto por tu muerte en la cruz. Aquí está tu Hijo viviendo a la altura de lo que tú dices que nosotros somos. O sea, está cambiando condición por una vida de posición, creyendo en lo que Cristo hizo, no en lo que Él está haciendo, ni en los conceptos que Él tiene. Entonces lo que hace es que el creyente acepta estar limpio para vivir en limpieza. Se ve una nueva criatura para vivir la vida nueva. No es una doctrina, es una vida nueva. Por esto está escrito, dice la palabra, despojaos del viejo hombre que está viciado. Tiene que tirar ese estado pecaminoso, despojarse de él, porque Cristo lo quitó de su vida. Y si Cristo lo quitó, el hombre no debe retenerlo, porque Cristo perdonó los pecados, pero el hombre no se ha perdonado, por eso es que siempre dice, perdóname, Señor, perdóname, Señor. ¿Ven? Cristo te declaró bendecido, con toda bendición. Así se debe de ver. Pero cuando el predicador dice en el púlpito, todos los que están mal pasen al altar, casi toda la iglesia pasa, porque se ven mal, no se ven bendecidos, porque ellos no se han apropiado de la verdad de Dios. Entonces, lo que tienen es una religión, doctrina, pero no tienen la verdad de Dios para vivirla en su vida, no la han experimentado, no se han posesionado de ella. Por eso es que Adán se justificó culpando a Eva. Ese hombre sigue en las personas. Por eso es que dice, haced morir lo terrenal en vosotros, despojados del viejo hombre con sus hechos, porque el Adán culpable y soberbio y orgulloso permanece en el hombre que no ha sido renovado en su mente, que no ha cambiado su manera de pensar. Cuando tú lees Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 21, te hace una declaración, yo creo, de las más sabias para entender en el reino de Dios, cuando dice que hemos sido hechos libres del pecado, hemos sido hechos salvos totalmente, pero sin quitar de nosotros las concupiscencias del pecado. O sea, que usted es una persona santa por lo que Dios decretó en la cruz del Calvario y hizo en tu espíritu. Ese decreto de Dios te pone en un estado de santidad para con Dios. Pero cuando miras la ley del pecado fue condenada en tu cuerpo. Entonces ser un santo en espíritu y un santo que tiene en su carne la ley del pecado, o sea, la posibilidad de que se manifiesten las obras de la carne, las inmundicias de la carne. Eso es lo que nos ayudará a entender lo que es la justificación, que a pesar de que en tu carne está la ley del pecado, está el mal, están las concupiscencias, con todo y eso,
Dios te está llamando santo. ¿Por qué? Porque Dios no está mirando el pecado que Él condenó en la carne, sino la vida que estableció en tu espíritu, la posición que te dio en tu ángel. Por eso es que Él dice, pasa por alto, no toma en cuenta que tú eres carne, eres inmundo y te llama santo. Eso es lo que es justificación, que viene de parte de Dios. El ser humano con sus ojos naturales no lo va a ver ni lo va a entender. Si sube eso a su mente, entonces hay limpieza, aunque su carne siempre la vea mal. Se justifica no por las cosas buenas que hace, sino por lo que Cristo hizo en su espíritu. Se da cuenta que el acceso que usted tiene a Dios, que se nos da por gracia, que dice, acerquémonos pues confiadamente. Ese acceso confiado a Dios, o de Dios a nosotros, al hacerse uno con nosotros, es un acto de misericordia, donde pasa por alto y no toma en cuenta. Si es por hechos, nunca podrá tener conciencia limpia. Si es por actos, nunca podrá tener conciencia limpia. Porque he visto el 99% del cristianismo. Y déjeme decirle, conozco el cristianismo. Porque mi trabajo como ministro me llevó a trabajar con más o menos unas 120 organizaciones diferentes en el mundo religioso evangélico. Y hombres ya de edad que nacieron en el cristianismo, ministros de la palabra y usados de Dios, y siempre los escuchaba diciendo, mientras estemos en el mundo somos pecadores. Lo que quiere decir que nada de lo que haga el hombre religioso le da conciencia limpia. Nunca, jamás. Pero el que recibe la gracia de Dios y le es revelado el evangelio de Dios y se apropia de la verdad de Dios, nunca jamás se ve en pecado. Él va a decir lo que Dios dice que Él es, un santo para la gloria de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, presentando a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Es un estado de conciencia. Pero justificado no por lo que hacemos, sino justificado por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que justificación es el acto de declarar justo a una persona, es absolverlo de culpa. Solo aparece 2 veces en la Biblia en el libro de los Romanos, 4:25. Sin embargo, eso es muy importante. Porque es lo que nos lleva a establecer una conciencia limpia delante de Dios para vivir en paz y en tranquilidad la vida cristiana y estar seguro de que si Cristo viene, tú partes con Él. Entonces, la restauración de parte de Cristo a sus hijos es esta, llevar su culpa, sus transgresiones, y hacernos libres de culpa para estar en su presencia justificados. El plan de Dios cargó en Él, en su cuerpo, llevó todas nuestras miserias, todos nuestros pecados, todas nuestras cargas y todas nuestras enfermedades. Cuando el creyente lee eso y lo cree, dice, si Él lo llevó, yo no lo tengo. Se apropia de eso. Y entonces en adelante nunca jamás dirá, perdóname. Porque entonces se ve en pecado, no cree que Él lo llevó. Es como el que está sufriendo una afección en su cuerpo de enfermedad. Si todos los días dice, tengo, es porque no cree que Él lo llevó. Pero si cree que Él lo llevó, entonces se rebela contra lo que siente, contra la mentira de su carne, se declara sano, ¿ve? Porque Cristo lo llevó y cuando esté convencido, persuadido, de esa verdad, pues la verdad te hace libre, porque le dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La gente no ha sido libre porque no conoce la verdad. Pero una vez que conoce la verdad, se hace libre por completo y totalmente. Esa es la relación de lo que es la justificación y la restauración de Dios para nuestras vidas. Ahora, la sentencia de acuerdo a la ley de Dios, no la ley de Moisés, de acuerdo a la ley de Dios,
o sea, su justicia divina y santa, era que el hombre tenía que pagar por sus transgresiones. Y la sentencia de Dios fue: la paga de sus transgresiones es muerte. Pero Cristo viene y se presenta como sustituto, no como ejemplo. Porque Cristo no vino como ejemplo, Él vino como sustituto. Ante esa justicia se presentó y se echó la culpa encima. Por eso es que dice la palabra: se hizo pecado por nosotros. Cargó nuestros pecados, muere por nosotros. Y entonces, al morir por nosotros y echarse la culpa nuestra, nosotros fuimos declarados justos, justificados delante de Dios por lo que Él hizo. Lejos de lo que usted haga, lejos de lo que usted proceda, es por lo que Él hizo que usted es justificado delante de Dios. Por eso es conciencia limpia que viene de parte de Dios. Porque si tratamos de producirla nosotros, nunca jamás la vamos a producir. Vamos a ser culpables todo el tiempo y nos vamos a sentir mal toda nuestra vida. Entonces, la garantía de esa justificación es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, el hombre seguiría culpándose y viviendo en sus pecados, como dice 1 Corintios 15, 17. Pero la resurrección de Cristo, voy a explicarle esto. Jesús se presentó y dijo: yo llevo la culpa del pueblo. Voy a morir por él. La justicia de Dios acepta que Él sea el Cordero Pascual, sustituto, y muere por el hombre. Pero si Cristo no resucita, significa que la justicia de Dios no hubiera aceptado ese sacrificio y por lo tanto el cuerpo de Jesús hubiera quedado muerto, porque la justicia no había dado la medida de santidad y de perfección para ser sustituto. Pero la norma era: si Él resucita es porque Dios, la justicia de Dios, aceptó ese sacrificio. Cristo resucita significa que Dios estableció esa verdad. La justicia de Dios cayó sobre Jesús, pagó por el pecado, pero fue aceptado ese sacrificio. Por lo tanto, fue vuelto a la vida, declarado justo, porque Él no fue el que pecó, pero fue declarado justo, pero llevó los pecados de la humanidad. Entonces fuimos declarados justos en su muerte. Esa es la verdad establecida en la palabra. Por eso es que todo lo que haga el ser humano para quitar el pecado o dar conciencia limpia es vano. Por eso la gracia de Dios no tiene rudimento, no tiene cena, no tiene bautismo, no tiene vigilia, no tiene nada de esas cosas que la gente utiliza para quitar el pecado o dar conciencia limpia, porque ya Cristo nos dio conciencia limpia. Dejamos de ser religiosos para vivir la vida del Cristo resucitado. Entonces la absolución está basada en su gracia, no en nuestras obras, ni en nuestros actos religiosos. La justificación también es una imputación, en la que Cristo nos imputa su justicia. Nosotros no la vivimos, pero Él la imputó a nosotros. Es decir, nos imputa su estado sin culpa, al hacerse uno con nosotros en su muerte. Dios había empeñado su palabra al decir: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y una cosa es el perdón de los pecados y otra cosa es quitar los pecados. Una cosa es cubrir la mancha, otra cosa es quitar la mancha. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, el pecado era perdonado. Cristo los perdonó, pero el pecado seguía en la persona. Pero una vez Cristo resucita, al morir, derramó su sangre, no solamente perdonó el pecado, sino que lo quitó. Los pecados fueron remitidos. Lo que quiere decir que entonces el hombre, hijo de Dios, es perdonado, pero a la vez es limpio, perfeccionado. Por eso puede tener conciencia limpia de pecado. No se culpe nunca más de pecado, porque entonces no está creyendo lo que Cristo hizo. No estará viviendo la justificación de Dios, sino que está viviendo su propia culpabilidad. Por eso es que Hebreos 9:22 habla de eso de quitar y no quitar los pecados. Porque una cosa es perdonar y otra cosa es lavar, quitar, remitir, limpiar la conciencia. Es aquí donde viene lo que es la conciencia limpia. Cristo, sin morir,
podía perdonar, pero sin morir, él no podía quitar el pecado, porque lo que lo quitaba era su muerte. Entonces, en su muerte no solamente perdonó, sino que quitó y justificó. Nos declaró limpios de pecado. Por eso dice Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. No podría ser perfecto si no hubiera quitado el pecado. Pero fuimos hechos perfectos, no que vamos a ser perfectos, no. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Es decir, es una perfección que usted no puede dañarla por nada en la vida. Lo que Dios se garantizó es que lo que hizo, nadie se lo puede dañar. Te hizo perfecto para siempre. Te demanda vivir en esa perfección, aceptar esa perfección, disfrutar esa perfección, manifestar esa perfección, porque ya le fue dado. Es el plan de Dios. Ahora, Romanos 3:24 al 30 nos demuestra que solo podemos ser declarados justos por la gracia de Dios, no por ser religiosos o por hacer las obras de la religión. Entonces, cuando crees que este sacrificio de Cristo fue por tus pecados, esto te lleva a vivir una vida agradecida con Dios, comenzando a vivir justamente. Es aquí donde usted valida la fe. Fe en creer que esa sangre te limpió y fe al creer que fue declarado justo para Dios. Ahora se puede acercar confiadamente al trono de la gracia. Ahora, déjame hablarle, esto es como doctrina, pero ahora te voy a enseñar cómo aplicar la justificación en tu vida y transmitirla o hacerla trascendente a los que te rodean. Porque de la misma manera como nosotros ofendimos a Dios por nuestras transgresiones y contristamos el Espíritu de Dios, o sea, nuestros actos fueron contra Dios, pero Cristo vino y cambió eso. Esa es la doctrina. Ahora, como seres humanos, también nosotros, por nuestros actos, por nuestros hechos, por nuestras transgresiones, por nuestras estupideces, por decirlo así, hemos ofendido y hemos herido a nuestros semejantes, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares. Los hemos ofendido en algún momento por la forma que nosotros actuamos. Si usted te para diciendo, pues sin culpa, yo estaba en ignorancia, era porque yo no sabía, yo no me imaginé que estaba... Eso es decir, yo nunca hice nada malo, el que está mal es usted. Es el mismo comportamiento para con Dios. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo a la gente? Si Dios nos perdonó, de igual manera nosotros tenemos que perdonar. Entonces tenemos que comportarnos de la misma forma. Aquí es donde hay que aplicar la doctrina de la justificación. Es decir, que para disfrutarla, usted tiene que posesionarse de esa verdad o tomar un posesionamiento de esa verdad. Entonces la justificación se convierte en un estado o un acto extensivo de Dios. Como Cristo me perdonó, asimismo debemos hacerlo nosotros. Eso es lo que mantiene el pacto, porque entre Dios y nosotros hay un pacto, como el pacto que hay entre usted y su esposa y usted. Es un pacto. Ahora bien, si lo aplicamos en el matrimonio, porque entre Dios y la iglesia hay un matrimonio, Pablo dijo, sed desposado. Y Cristo habla a la iglesia la amada, o sea, para que podamos entenderlo mejor, ese es el pacto de la justificación. Por eso, en Efesios capítulo 5, versos 25 en adelante, está hablando de que Él se presenta a sí mismo una iglesia santa, pura, limpia y perfecta, sin mancha y sin arruga. Usted no puede entender eso. ¿Cómo es que Dios dice, mi iglesia es santa, perfecta, santa, sin arruga, sin mancha, sin contaminación? Cuando la iglesia por naturaleza, al verla en carne, ha venido de terribles consecuencias, de terribles pecados, pero Él la ve en ese estado. ¿Por qué? Ese es un misterio que después lo vamos a estar explicando, pero lo tomo esta noche como punto de partida. De igual manera, entre hombre y mujer en un matrimonio es lo mismo, porque es un pacto lo que hay.
Entonces, en el matrimonio es aplicable la justificación, porque si no se aplica la justificación, lo que van es a vivir dos personas resignadas el uno con el otro y en la vida sufriendo. ¿Por qué sufriendo? Porque la única manera de mantener un pacto inquebrantable es que se aplique la justificación. Es la única forma. ¿De qué manera? Ejemplo. Si el hombre ofende o hiere con un acto de quebrantamiento del pacto, fue infiel al pacto, o la mujer, cualquiera de los dos. De todas maneras, el que quebrante el pacto, el que es infiel al pacto, ha quebrantado el pacto, ha hecho daño a su cónyuge, lo ha herido profundamente, le ha hecho tremendo daño. Si la persona se para diciendo, fue sin culpa, yo no entendía, yo lo hice por ignorancia, yo no tenía la intención de hacerlo, no era mi intención. ¿Qué es lo que está diciendo? Que está parado en un estado de soberbia donde se ve perfecto y santo y el mal es el otro. El que está mal es el otro. Eso significa que este es un cristiano que aunque esté en una iglesia de gracia y aunque haya escuchado gracia, pero no ha entendido la verdad de Dios, no la ha comprendido. No se ha sido revelada la verdad de Dios a su vida, porque el que le ha sido revelada la verdad de Dios a su vida entiende, como yo ofendí a Dios, ofendí a mi cónyuge, y si yo ofendí a mi cónyuge, tengo que arreglar y sanar ese problema. Perdóname, reconozco que hice mal, hice daño, te ofendí, te herí, no puedo remediarlo, es verdad, pero te pido perdón por lo que yo hice. Pero la soberbia del hombre impide que haga eso. El soberbio, el orgulloso, el jactancioso, impide. Dice otras cosas justificándose. Pero el que conoce la verdad de Dios se humilla. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando se humilla y hace eso? Sana a la otra persona. Porque lo que dice el soberbio es, usted está mal. Vaya, busque a Dios y pídale perdón a Dios y que Dios lo sane. Porque él no quiere meter mano en lo que él hizo. Él no quiere ser el instrumento para sanar a quien hirió. Entonces vaya, sánese con Dios. Esa es la forma religiosa. Pero la gracia no, la gracia te dice que si tú vas, porque tú ofendiste, tú fuiste el que hiciste el daño, el que produciste la herida, tú eres el que tienes que ir a sanar a la otra persona. Si lo haces, sana a la otra persona, se establece un pacto inquebrantable y viene un futuro de unidad en que caminan los dos juntos en perfecta, total y completa armonía, porque no hay estado de culpabilidad, porque el arrepentimiento de pedir ese perdón, de subsanar esa herida, ha producido conciencia limpia. Y la conciencia limpia es lo que le establece un matrimonio o un pacto estable hacia el futuro. Esto es lo que es la verdad del Evangelio. Esto tiene que ser reconocido, esto tiene que ser valorado por el que ha sido perdonado. Por eso es que dice la palabra, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja a amar a Dios. El que ha sido sanado por alguien es empujado a amar a aquel que lo sanó. Ya no tiene venganza contra el que lo hirió, porque entonces ya no se dice, voy a buscar al que me hirió, voy a buscar al que me sanó. ¿Ve? Si no sucede eso, siempre va a ver a la otra persona como el que me hirió, el que me hizo daño, el que me flageló, el que me ofendió. Y así pasen 50 años. Y no importa que sigan viviendo juntos, pero el concepto siempre será ese. Pero si usted va y pide el perdón, es decir, busca esa unidad, te ofendí, te maltraté, te hice daño, te herí, y busca sanarlo, entonces otra persona siempre lo va a buscar diciendo, el que me sanó, lo amo porque me sanó. Yo recibo que el Espíritu Santo de Dios opera en su vida para sanidad. Y si tú te has evidenciado con esta palabra,
Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Yo quiero orar por ti. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy tu pueblo, Señor, se ve como tú lo dejaste, santo, puro y perfecto para tu gloria, y que acude al trono de la gracia en confianza. Y aplicando esta doctrina, Señor, yo te ruego, Padre, que se abran los ojos del entendimiento de los esposos y de las esposas, de los que hirieron y de los que fueron heridos, y que el uno al otro busque cómo sanarlo, sanar al otro, para que tu nombre sea glorificado y tu palabra sea honrada en nuestras vidas. Declaro este pueblo en el nombre de Jesucristo sano, unido y libre para la gloria de Dios. Bendecidos mis hermanos con toda bendición.